diversos expositores acerca de las teorías de aprendizaje. El propósito de las teorías educativas consiste en que las personas comprendan e identifiquen los procesos mentales que posibiliten el aprendizaje, al tratar de describir métodos para que la enseñanza sea más efectiva. En este caso nos vamos a enfocar en dos tipos de teorías. Una de ellas son las teorías asociadas al enfoque instruccionista y las teorías del enfoque construccionista. En las teorías asociadas al paradigma instruccionista tenemos aquellas que responden a los enfoques del conductismo y del procesamiento de la información. El enfoque conductista engloba diferentes teorías de fondo materialista y mecanista, basadas en estudios de las reacciones o conductas que pueden ser observadas en un organismo como respuesta a un estímulo. Como ya lo vamos a ver, diferentes autores han estudiado los estímulos y su reacción, y el común denominador es el condicionamiento operante, cuyo fundamento radica en que cada conducta está determinada por un estímulo que genera un reflejo de acción. A continuación se presentan los principales exponentes de este paradigma. Ahora conozcamos un poco más sobre los principales exponentes del enfoque conductista. Ivan Pavlov afirmó que el comportamiento está ampliamente controlado por las respuestas involuntarias a los estímulos extremos. El ejemplo más conocido es el del perro, que produce saliva al escuchar la campana, pues sabe que cada vez que ésta suena le traerá su comida. A esto se le conoce con el nombre de condicionamiento clásico. Edward Tondis es conocido por su condicionamiento instrumental. Para este autor, el aprendizaje es un proceso gradual de ensayo y error, a partir del cual formula su ley del efecto. El condicionamiento instrumental consistía en la utilización de laberintos para descubrir la forma en la que un animal los recorre en busca de comida. Como ejemplo tenemos los gatos en un laberinto, que aprenden a tomar los caminos donde encuentran la comida y no donde reciben cargas eléctricas. El condicionamiento operante por parte de Skinner. Este autor del enfoque conductista nos establece una gran diferencia entre lo que era el condicionamiento, que anteriormente hablamos de Thorndike, donde se habla del condicionamiento instrumental, ¿verdad? Que en este caso fue un procedimiento gradual de ensayo y error. Para Skinner, el condicionamiento operante va a estar influenciado por el comportamiento, o sea, el refuerzo que nosotros demos, positivo o negativo. Skinner estableció en su teoría que los seres humanos modifican su comportamiento a partir de los premios o el refuerzo positivo que reciben. Entonces, cuando trabajó con niños, pudo observar que cuando un comportamiento era deseable y era recompensado, el niño seguía mostrando ese comportamiento. Pero por el contrario, si el comportamiento era negativo, la conducta poco a poco iría desapareciendo. Descubrió que el comportamiento humano podía ser modificado por situaciones de refuerzo. Y aquí este autor identificó 3 tipos de situaciones que se describen en este momento. Tenemos lo que es el refuerzo positivo. Este establece las condiciones para que ante un incremento del comportamiento deseado se produzca un estímulo. Por ejemplo, para obtener felicitaciones o buenas notas, un aprendiz estudiará con mayor frecuencia.
el refuerzo negativo. Acá se establecen las condiciones para que ante un incremento del comportamiento deseado se logre evitar o remover un estímulo. Por ejemplo, un estudiante que no disfrute una clase durante el recreo tratará de evitar que la situación se repita, por lo que permanecerá callado en clase con mayor frecuencia. Y por último tenemos el castigo. Se establecen las condiciones para que ante una disminución del comportamiento deseado se obtenga como resultado consecuencias no deseadas. Por ejemplo, si un estudiante recibe una mala calificación, cuando se descubre que ha copiado un examen, tendrá una disposición menor a copiar en el futuro. Como último exponente tenemos a Robert Garnett, quien define su teoría de aprendizaje como un cambio en la capacidad o disposición humana relativamente duradero y que no puede ser explicado por los procesos de maduración. En su teoría asegura que se produce una fusión entre el conductismo y el cognitivismo. Los principios que rigen esta teoría se pueden organizar en 4 partes específicas: los procesos de aprendizaje, el análisis de los resultados del aprendizaje, las condiciones del aprendizaje y las aplicaciones de la teoría al diseño del currículo. Los procesos de aprendizaje. Garnett utilizó el modelo de procesamiento de la información para derivar un conjunto de instrucciones que el personal docente podía seguir para asegurarse de contar con las condiciones óptimas para el aprendizaje. Esta guía se compone de 9 eventos: obtener la atención, informar al aprendiz sobre objetivos, revisar los requisitos para el aprendizaje, presentar el nuevo material, proveer una guía de aprendizaje, solicitar desempeño, brindar realimentación, evaluar el desempeño y promover la retención. Como segundo punto está el análisis de los resultados del aprendizaje o tipos de capacidades que aprende el estudiante. Desde la óptica de Garnett existen 5 clases de capacidades que pueden ser aprendidas: las destrezas motoras, la información verbal, las destrezas intelectuales, las actitudes y estrategias. En el tercer punto tenemos las condiciones de aprendizaje, en el cual se enfatiza el problema de las condiciones externas a la situación de aprendizaje. A la luz de los conceptos se identifican 4 elementos en la situación del aprendiz. Estos son: el aprendiz, la situación de estimulación bajo la cual transcurrirá el aprendizaje, la situación de enseñanza-aprendizaje, la información preexistente en la memoria o conducta de entrada que lleva al aprendiz a la situación de enseñanza y aprendizaje, y como último punto la conducta final que se espera del aprendiz. El cuarto punto dice las aplicaciones de la teoría al diseño del currículo. Los aspectos de esta teoría han sido ampliamente utilizados en el desarrollo de diseños instruccionales, especialmente en el mundo de los negocios y la industria. Muchos diseños curriculares de las instituciones educativas aún utilizan su jerarquía de aprendizaje para establecer la secuencia de las destrezas que se desean desarrollar. Dejando atrás un poco lo que fue el enfoque conductista, con sus respectivos exponentes, ¿verdad? En cada, le podemos llamar así, en cada teoría que proponen, tenemos la contraparte, que son las teorías asociadas al paradigma construccionista. Bueno, como la palabra lo dice, ¿verdad? El enfoque construccionista parte o considera que los conocimientos son construidos por el aprendiz, conforme éste trata de dar sentido a sus experiencias. Además, las metas que se establecen en este proceso se orientan a desarrollar la resolución de problemas, el pensamiento crítico y el uso activo y reflexivo del conocimiento. Como primer exponente de las teorías construccionistas tenemos a Vygotsky,
y su teoría sociocultural. Para este autor, el desarrollo cognitivo está directamente relacionado con el desarrollo social. ¿Qué nos quiere decir esto? Que las niñas y los niños aprenden y la forma en la que piensan se deriva directamente de la cultura que los rodea. De la mano con el autor Gutiérrez, el paradigma sociocultural posee los siguientes elementos. Primero que nada, las funciones psicológicas tienen su raíz en las relaciones sociales. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que es la comprensión, la adquisición del lenguaje y los conceptos, entre otros procesos, se realizan como resultados de la interacción del individuo con el mundo físico. Otro aspecto importante también es que las personas adultas, entre ellos los docentes, facilitan la adquisición de la cultura social y sus usos, tanto cognitivos como lingüísticos. Nosotros observamos que el niño aprende a apropiarse de las experiencias sociohistóricas de la humanidad a través de la intercomunicación con el resto de los seres humanos. También los procesos psicológicos superiores pueden entenderse mediante el estudio de la actividad mediada instrumental. Para poder actuar sobre los objetos, el individuo tiene que utilizar ciertos instrumentos de naturaleza sociocultural. Los cuales nos menciona este autor son básicamente de dos tipos: las herramientas y los signos. Cada uno de ellos orienta en cierto sentido la actividad del sujeto. En este caso, las herramientas van a permitir que el sujeto transforme los objetos, mientras que los signos producen cambios en el sujeto que realiza la actividad. Para este paradigma, el buen aprendizaje es aquel que precede al desarrollo, contrariamente a lo que plantea la corriente constructivista. La teoría psicogenética establece que para que el sujeto adquiera ciertos aprendizajes, es necesario que alcance niveles cognitivos supuestos para cada uno de los estadios de desarrollo. Vygotsky también considera que el aprendizaje logrado a través de la participación de actividades organizadas y con el apoyo de los otros individuos más preparados pueden incidir en el desarrollo de procesos cognitivos más complejos. Por otra parte, también nos habla de la enseñanza, que puede conducir a la creación de las zonas de desarrollo próximo. Como todos ya lo sabemos, y para quien no tiene tanta información en esto, las zonas de desarrollo próximo es la capacidad que tiene el individuo de asociar ciertos elementos con informaciones que anteriormente ya tenía. Continuando con los principales exponentes del enfoque construccionista, vamos a hablar ahora un poco de Brunner. Este autor y su teoría del aprendizaje por descubrimiento. Para él no centrarse tanto en la naturaleza del conocimiento ni cómo sabe la gente, sino más bien cómo aprende y cuáles son las influencias que repercuten en este proceso. Está interesado en las etapas del desarrollo cognitivo de los niños y de las niñas. Por lo tanto, él hará una división de estos procesos. Tenemos 3 etapas definidas que a continuación vamos a desarrollar. Primera etapa, la etapa activa. Esta etapa va a ir desde el nacimiento hasta los 3 años. El niño y la niña perciben su medio ambiente a través de las acciones que ellos mismos emprenden. Pueden describir y explicar los objetos únicamente en términos de lo que se puede hacer con ellos. Por ejemplo, un niño
niño no puede explicar cómo funciona una bicicleta, pero sí puede mostrar lo que se puede hacer con ella. El mostrar y el modelar tienen un valor educativo mucho mayor que el de explicar con palabras en esta edad. Segunda etapa, icónica, de los 3 a los 8 años. Los niños y las niñas pueden recordar y emplear información por medio de imágenes mentales o icónicas. La memoria visual se incrementa, por lo que pueden imaginar o pensar en acciones sin tener que experimentarlas. Las decisiones se basan todavía en la percepción y no en el lenguaje. Tercera etapa, la etapa simbólica. A partir de los 8 años, los niños y las niñas comienzan a utilizar símbolos como palabras o dibujos para representar personas, actividades o cosas. Tienen la habilidad de pensar y hablar en términos abstractos. En este modo de expresar y de organizar las experiencias y sus efectos, le permite un método poderoso en el cual la acción y las imágenes se van a traducir en lenguaje. En la teoría de Brunner se fundamentan los siguientes principios. Crear una disposición favorable al aprendizaje. Organizar el conocimiento para estructurar su comprensión. Establecer la secuencia más eficiente para presentar los contenidos que se deben aprender. Especificar los procedimientos de recompensa y castigo, procurando abandonar las motivaciones extrínsecas a favor de las intrínsecas. La predisposición favorable al aprendizaje se alcanza cuando éste es verdaderamente significativo. Motivar es un factor determinante en el proceso, y esto solo proviene del valor que el estudiante le atribuye al propio saber. Vamos a continuar el recorrido, ¿verdad?, que tenemos con los principales exponentes del enfoque constructivista. En este caso le toca el turno a nuestro muy conocido Jean Piaget. Él y el paradigma psicogenético constructivista, que podemos decir es una de las corrientes psicológicas más influyentes en la actualidad. Y bueno, que ha generado grandes expectativas para la reforma de los sistemas educativos en el mundo actual, ¿verdad? Básicamente, y según sus investigaciones, pudo confirmar que el niño y la niña, al crecer, se encuentran en un proceso continuo de refinamiento de sus habilidades cognitivas, mediante un procedimiento prueba y error, en el cual las experiencias físicas se convierten en patrones simbólicos de complejidad cada vez más creciente. Piaget denominó como constructivismo a su teoría, ya que él creía firmemente que la adquisición del conocimiento es un proceso continuo de autoconstrucción. Esto quiere decir que el conocimiento no se encuentra allá, fuera del niño, esperando a ser descubierto, pero tampoco está completamente preformado dentro del niño, listo para emerger conforme el niño se desarrolla. Más bien el conocimiento es inventado y reinventado conforme el niño se desarrolla e interactúa con el mundo. Las categorías centrales de la teoría constructivista para este autor son la teoría del equilibrio y la teoría de los estadios. En la teoría del equilibrio se explica la forma en que el sujeto integra la nueva información a los esquemas previos que ya había construido.
teoría de los estadios se establece el desarrollo cognitivo mediante 4 periodos debidamente establecidos. Estas etapas son la sensorio-motriz, la preoperacional, las operaciones concretas y las operaciones formales. Vamos a hablar un poquito de cada una de ellas para conocer mejor esta teoría. El primer periodo es el sensorio-motriz, que va a ir de los 0 a los 2 años. La descripción que se da acá es que los bebés entienden el mundo y sus acciones sobre él. Sus acciones motoras reflejan los esquemas sensorio-motores, como el reflejo de succión. Gradualmente los esquemas se diferencian entre sí e integran otros esquemas. Al final de este periodo, los bebés pueden formar representaciones mentales de objetos y eventos. La segunda etapa es la preoperacional, que va de los 2 a los 7 años. Los niños pueden utilizar representaciones más que solo acciones motoras para pensar sobre los sujetos y acontecimientos. El pensamiento ahora es más rápido, más flexible, eficiente y compartido socialmente, pero va a estar limitado por el egocentrismo y tiene dificultad de ver el punto de vista del otro y su pensamiento. Además se caracteriza por el apoyo en las apariencias más que en las realidades subyacentes y por la rigidez. Tercera etapa, la de las operaciones concretas, que esta va de los 7 a los 11 años. Acá los niños adquieren operaciones. Estas operaciones reversibles y organizadas les permiten superar las limitaciones del pensamiento preoperacional. Ya podemos hablar que en este periodo se va a adquirir los conceptos como el de conservación y adopción de la perspectiva. Las operaciones pueden aplicarse solo a objetos concretos presentes o mentalmente representados. Tiene dificultad de pensar hipotética y sistemáticamente, considerando todos los aspectos de un problema. Cuarta etapa, operaciones formales, de los 11 a los 15 años. Las operaciones mentales pueden aplicarse a lo posible e hipotético, además de lo real al futuro, así como el presente, y afirmaciones o proposiciones puramente verbales o lógicas. Los adolescentes adquieren el pensamiento científico con su racionamiento hipotético deductivo, así como el razonamiento lógico. Para cerrar el enfoque constructivista, vamos a dar algunos rasgos esenciales de este enfoque, o como diríamos mucho, para ir resumiendo, ¿verdad?, las ideas del enfoque constructivista, ¿verdad?, y de sus autores. Diremos que se centra en el sujeto que aprende, el individuo tanto en los aspectos cognitivos como socioafectivos. No es producto del ambiente ni de las disposiciones o pulsiones internas. El conocimiento no es una copia fiel de la realidad, sino una construcción propia de cada ser humano. Las personas que aprenden, inician y aprovechan experiencias, buscan información para resolver problemas y reorganizan lo que ya saben para lograr nuevos aprendizajes. La construcción del conocimiento depende de los conocimientos del objeto de estudio, las representaciones acerca de la realidad, así como de la actividad interna y externa que el sujeto realice. El conocimiento es el resultado del aprendizaje. En consecuencia,
Los modelos educativos deben enfatizar la propia construcción y organización del conocimiento del individuo. El aprendizaje se produce cuando entran en conflicto lo que el estudiante sabe con lo que quería saber. Bueno, esperamos que esta pequeña representación o presentación que hemos hecho de los autores de los dos enfoques que hemos estudiado haya sido de gran provecho para nosotros los estudiantes. Muchas gracias.